Aquí hay una distribución de carga. Este es el infinito por acá. De verdad, no es el infinito, puede ser a 2 kilómetros de la distribución de carga. Lo que importa es que la carga de prueba, ¿ya? No se da cuenta que aquí hay carga. Entonces tiene que estar lejos, ¿ya? Y la acercamos hasta el punto P. La acercamos con movimiento uniforme rectilíneo y con muy baja velocidad, ¿ya? Bueno, ¿por qué tiene que ser con muy y baja velocidad? Porque Maxwell descubrió que si la carga acelera, va a perder energía en forma de luz. La idea es que no pierda energía, ¿ya? Entonces, se mueve con Moore, llega al punto P, y nosotros medimos V en P, que se mide en joules por coulomb, ¿ya? Joules por coulomb. V en P es la energía por unidad de carga que se gastó para conseguir eso, para conseguir que la carga cueste en el punto P, ¿ya? Si la distribución de carga es puntual, si es puntual, V en X, Y, Z vale la constante K por esta carga, ¿ya? Esa carga, para no confundirlo, le pongo Q', ¿ya? Q'. Avísame cuando esté abajo, yo bajo y suelto. Por R. Okay. Ya. La función potencial para una carga puntual es K por Q dividido por R. ¿Qué cosa es R? Es el módulo del vector posición, o sea, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Queda medido en joules por coulomb, y esto se define como voltio. ¿Ya? ¿Qué es un voltio? Es la energía que adquiere un coulomb de carga. ¿Por qué una batería es una batería de 9 voltios? Porque si en el cable que se conecta a la batería hubiera un coulomb, ese coulomb adquiriría 9 joules. ¿Ya? Eso significa la función B. ¿Cuánta energía adquiere un coulomb de carga? ¿Ya? Entonces, si la batería es de 9 voltios, y se mueven 2 coulomb por el cable, la energía total de todas esas cargas moviéndose va a ser 18 joules. Porque un coulomb adquiere 9 joules, 2 coulomb adquieren 18 joules, ¿ya? Medio coulomb adquiere 4,5 joules, etc. ¿Ya? Eso es la función B. Y ya sabemos cómo se calcula para una carga puntual. ¿Por qué interesa saber cómo se calcula para una carga puntual? Porque si no es puntual, como esto, lo dividimos en cargas puntuales, ¿ya? De la número 1 hasta la última, que podría ser 1.000.000, y para cada carga puntual se aplica esta fórmula en el punto P, ¿ya? Entonces, usamos esa fórmula para la carga 1 en el punto P, la carga 2 en el punto P, la carga N en el punto P, sumamos todo y tenemos el potencial total de esa distribución de carga, ¿ya? Por eso siempre la fórmula para una carga puntual es útil, porque cualquier objeto complejo se divide en cargas puntuales para los cuales se aplica una fórmula sencilla, ¿ya? Esa es la función potencial. Por otro lado, como hay una función potencial, va a haber una energía potencial, ¿ya? Si ustedes tienen la Tierra, que es gigantesca, y un satélite que se le apagan los motores, ¿ya? Entonces sería un objeto gigantesco y un puntito
como ya no está orbitando porque se le apagaron los motores, ese satélite va a caer, ¿ya? Porque tiene energía potencial gravitatoria que se convierte en energía cinética, ¿ya? Lo voy a dibujar. Esa es la Tierra, este es el satélite, tiene una energía potencial que vale mgh, ¿ya? Y va a caer, ¿ya? Va a caer y a medida que cae, su energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética, ¿ya? O sea, cada vez cae más rápido, ¿ya? Por otro lado, podemos tener un protón y un electrón, el mismo dibujo, ¿ya? El protón es 1800 veces más masivo que un electrón. Así que el electrón es un puntito y el protón es gigantesco, es 1800 veces mayor, ¿ya? Si el electrón se detuviera, caería. La misma idea, ¿ya? Y a medida que cae, ganaría energía cinética. Pasaría esto, ¿ya? Solo que no cae por gravedad, ¿ya? Aquí tendríamos energía potencial eléctrica convirtiéndose en energía cinética, ¿ya? ¿Cuánto vale la energía potencial eléctrica? La gravitatoria vale mgh, ¿ya? La eléctrica tiene el siguiente valor, ¿ya? Esta es la carga 1, esta es la carga 2, ¿ya? La energía potencial eléctrica vale K por la carga 1 por la carga 2 partido por la separación, ¿ya? Como esa energía se mide en joules, ¿ya? Se mide en joules. Profe, Y es que en el chat están diciendo que si se puede dejar entrar a los estudiantes que están en la sala de espera. ya. A ver. En este momento están todos adentro. Ya, Ah, gracias. Ya. Voy a anotar de nuevo esta fórmula. ¿Ya? U vale K por Q1, Q2 sobre R. O sea, Q1 por K Q2 sobre R o Q2 por K Q1 sobre R. ¿Ya? Lo que está entre paréntesis es el potencial. ¿Ya? Así que esto es Q1 por V2 en el punto P y esto es Q2 por V1 en el punto B. ¿Ya? ¿Cómo sé que es V2? Porque ahí dice carga 2. ¿Cómo sé que es V1? Porque ahí dice carga 1. ¿Ya? En otras palabras, carga multiplicado por potencial, carga por potencial es igual a energía. ¿Ya? Por otro lado, si hay una distribución de carga, ¿ya? Aquí está el punto 1, por acá está el punto 2, ¿ya? Y una carga se mueve desde el punto 2 al punto 1, ¿ya? De cualquier manera, ¿ya? Su diferencia de energía va a ser la resta de la energía acá con la energía acá, ¿ya? Aquí la energía vale la energía aquí, según esta fórmula, vale Q por el potencial en el punto 2, por el potencial que crea esto,
Y la energía acá vale Q por el potencial en el punto 1. ¿Ya? Esa es la energía aquí y esta es la energía acá. ¿Ya? En otras palabras, cuando calculen la diferencia de energía van a tener que hacer una resta. ¿Ya? Delta E va a ser esa energía menos esa. ¿Ya? Q, se factoriza por Q y les va a quedar delta B. Delta B. ¿Ya? Cuando restan dos potenciales, ¿ya? Potencial final menos potencial inicial, cuando los restan, el número que se obtiene se mide en voltios y se llama diferencia de potencial, ¿ya? Porque diferencia es una resta, ¿ya? Diferencia de potenciales, resta de potenciales. Vicente pregunta, ¿se calcula la del protón también? Esa pregunta no la entiendo. ¿Cómo es, Vicente? ¿Vicente Opaso? Es que, profe, yo me confundí, tipo, el Q1 y el Q2, ¿de qué era cada objeto? Porque estábamos calculando la del electrón, ¿cierto? Ya, mira. El otro Q2. Es la energía del sistema. Un electrón y un protón. ¿Ya? Puede ser... tiene que ser de un sistema, tiene que haber dos cosas. Si hay una cosa, no hay energía potencial. Tienen que haber dos cosas. Por ejemplo, la Tierra y un satélite. La Tierra sola, no hay energía potencial. El satélite solo, no hay energía potencial. Satélite con Tierra, sí. ¿Ya? Entonces, en el caso del protón y el electrón, es la energía del sistema. Se puede calcular como carga del electrón por potencial del protón o carga del protón por potencial del electrón. Va a dar el mismo número. ¿Ya? ¿Por qué del mismo número? Porque la energía del sistema no es de una carga, es del sistema. ¿Ya? Y la energía potencial eléctrica se mide en voltio, no, se mide en joules, porque quedaría Coulomb multiplicado por voltio, y eso es joules. ¿Ya? El potencial se mide en voltios y la energía potencial se mide en Coulomb multiplicado por voltios, y eso da joules. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Entonces vamos a ver cómo esto se aplica para crear electricidad. Tenemos un cilindro con carga libre o carga móvil, ¿ya? Por ejemplo, electrones de valencia, ¿ya? Los más externos, ¿ya? Los electrones más externos con fricción, ¿ya? Por ejemplo, una peineta con un trapito, si lo frotan, ya con eso se mueven los electrones, ¿ya? Entonces aquí puede ser cobre, que tiene electrones libres, electrones con capacidad de moverse, se conecta a una batería, esto significa batería, tiene un polo positivo y uno negativo, ¿ya? Este es el positivo, este es el negativo. Los electrones son repelidos por el negativo y atraídos por el positivo. Así que los electrones se van a mover así. Esto es la velocidad, ¿ya? Los electrones son repelidos del negativo y atraídos por el positivo, ¿ya? Pero la corriente se define como paralela a la velocidad que adquirirían las cargas positivas. Si los electrones se mueven para allá, la corriente va para allá. ¿Ya? La corriente es paralela a velocidad de cargas positivas. ¿Ya? Así que la corriente va al revés. Así es la corriente. ¿Ya? Esa es la corriente. ¿Ya?
Si los electrones van hacia la izquierda, la corriente va hacia la derecha. ¿Ya? Pero a medida que los electrones se muevan, van a chocar entre sí y también van a chocar con la red cristalina del metal, por ejemplo del cobre. ¿Ya? Significa que su velocidad no va a ser infinita. Si no chocaran, viajarían con velocidad infinita. ¿Ya? Significa que hay resistencia al flujo de electrones. ¿Ya? Y eso hace que la corriente no sea infinita. Necesitamos ese dato, la resistencia. Hay que medir el grado de oposición del sistema al flujo de electrones. ¿Ya? Pero la corriente va a crecer con la energía. Mientras más energía emita la batería, más corriente va a haber. ¿Ya? Así que también necesitamos ese dato, el voltaje que emite la batería. Entonces lo que hacemos es medir el voltaje con un voltímetro, ¿ya? Se obtiene un número, ¿ya? Medir la corriente con un amperímetro, ¿ya? Se obtiene otro número, y con eso podemos saber la resistencia que ofrece esto. El voltaje se mide en joules por coulomb, o sea, voltio, ¿ya? La corriente, simbolizada con I, se mide en coulomb por segundo, ¿ya? Coulomb dividido por segundo. ¿Cuánta carga se mueve en un segundo? Es como una rapidez, ¿ya? No es rapidez de distancia, sino que es rapidez de carga. ¿Cuánta carga viaja por segundo? ¿Ya? Y ese número, coulomb por segundo, ¿ya? Equivale a amper. Se define como amper. ¿Ya? El valor que marca el voltímetro se mide en voltios. El valor de corriente que mide el amperímetro se mide en amper. ¿Ya? Este esquema simplificado equivale a esto: una resistencia y una batería. ¿Ya? Entonces aquí colocamos el voltímetro y aquí colocamos el amperímetro. ¿Ya? Por otro lado, la resistencia podría tener una perilla para cambiar el grado de oposición al movimiento de electrones. ¿Ya? Si se mueve hacia la derecha, la resistencia crece. Si se mueve hacia la izquierda, la resistencia disminuye. ¿Ya? Bernardo Mellado dice que es como caudal. Es correcto, es como caudal. El caudal se mide en volumen por segundo y esto sería carga por segundo. Es muy parecido. Sería un caudal de carga. Ahí estaríamos en el totalmente fondo son bien. razones de cambio, ¿cierto? La Es una velocidad razón en de general. cambio, sí. ¿Ya? Razón de cambio de carga dividido por razón de cambio de tiempo. Vale, muchas gracias. Una ¿Ya? duda, profe. ¿Sí? La resistencia pero es un concepto que solo se aplica en circuitos cerrados, sí, ¿cierto? ¿Cerrado? ¿Por qué? ¿Está pensando en circuito abierto? Sí, en un circuito abierto habría resistencia. Sí, porque cuando hay un circuito abierto, ponte tú, se pierde carga, pero no se pierde instantáneamente, ¿ya? Se pierde de a poco. Eso indica que hay resistencia. Vale, ¿Ya? muchas gracias. Antonia pregunta eso de mover a la derecha y hacia la izquierda. Hay una perilla, y normalmente cuando uno tiene una perilla, siempre así, si la mueven hacia la derecha, el valor crece, y si lo mueven hacia la izquierda, el valor disminuye. Siempre así. Así es con todas las perillas. ¿Ya? Entonces aquí hay una perilla que hace cambiar la resistencia. Se simboliza así. ¿Ya? Eso sería una resistencia variable. ¿Ya? Y esto sería
una batería variable, ¿ya? Entonces puede ser 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, ¿ya? Idea de ohm. R es constante, ¿ya? Se borra eso. R es constante, pero B es variable. B es variable. Se hace una tabla de corriente y B en amperes y en voltios, ¿ya? Obtengo esta tabla moviendo la perilla, ¿ya? Después se grafican los puntos, ¿ya? Se traza la mejor recta, ¿ya? Se traza la mejor recta, se mide la pendiente, ¿ya? Pendiente, punto 1, punto 2, o sea, B2 menos B1, partido por I2 menos I1, ¿ya? Pero el punto 1 conviene hacerlo fácil y que sea ese, ¿ya? Que sea el origen, porque es obvio que si no conecto la batería, no puede haber corriente. Así que pasa por el 0. Voltaje 0 es corriente 0. ¿Ya? Entonces, el punto 1 o el punto inicial va a ser 0,0 y el punto final va a ser S, un par I, B. La pendiente va a ser B2 menos 0 partido por I2 menos 0. ¿Ya? La pendiente va a ser B partido por I. ¿Ya? B menos 0 partido por I menos 0. Y esa pendiente, ohm, la definió como resistencia. ¿Ya? ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la pendiente del gráfico V versus I. ¿Ya? Nicolás López pregunta, ¿qué dice arriba de ohm? Aquí dice idea de ohm. ¿Ya? Idea de ohm. ¿Ya? Bueno, entonces, la resistencia se define como la pendiente del gráfico V versus I. La resistencia queda medida en voltios partido por amperes. ¿Ya? Queda medida en voltios dividido por amperes. ¿Ya? Y esto se define como ohm. ¿Ya? ¿En qué se mide la resistencia? Se mide en ohm. ¿Ya? ¿Qué es la resistencia? Es la pendiente de este gráfico. ¿Ya? ¿Y de qué depende la pendiente? Depende del cable que hayan conectado, si es un cable de plástico, de madera, de cobre, de oro. En medicina se mide la resistencia de los huesos, de los músculos. De eso depende la resistencia. ¿Qué era B? B es la diferencia potencial. ¿Ya? ¿Qué cosa es R? Esto. ¿Qué cosa es B? Esto. El voltaje que emite la batería. ¿Ya? ¿Qué cosa es I? Esto. El valor que mide el amperímetro. ¿Ya? El amperímetro mide I y el voltímetro mide V. ¿Ya? Bueno, entonces podemos medir la resistencia de un objeto, por ejemplo, una muestra biológica podría ser, tejido celular, ¿ya? De un circuito neuronal, etc. Lo podríamos medir así. Aquí colocamos la muestra, colocamos cable, una batería,
una batería variable para hacer esto, ¿ya? Medimos la corriente, hacemos la tabla, y a partir de la causa y el efecto se encuentra la resistencia. La causa es la batería, ¿ya? Porque la batería inyecta energía, y el efecto es la corriente, ¿ya? Gracias a la batería los electrones se mueven. Midiendo causa y efecto, o mejor dicho, haciendo la división entre causa y efecto, ¿ya? Se obtiene la resistencia, ¿ya? Pero hay otra forma de obtener la resistencia, que sería medir directamente las propiedades de la muestra y con eso deducir la resistencia, ¿ya? La primera forma es midiendo causa y efecto, y la segunda manera es preguntando cómo es el objeto, ¿ya? Segunda manera de medir la resistencia, tenemos la muestra de cierta longitud L, de cierta área o sección transversal A, ¿ya? A vale πr cuadrado, ¿ya? Nos dan características geométricas, ¿ya? La longitud, la sección transversal, y nos dan el material, ¿ya? Esto se llama ρ y es la resistividad, ¿ya? Se mide en ohm por metro, ¿ya? Ohm multiplicado por metro, ¿ya? Ρ es la resistividad. Distintos materiales tienen distinta resistividad, ¿ya? ¿Qué es la resistividad? Es el grado de oposición al paso de corriente para cada material unitario, ¿ya? Unitario. ¿Por qué es unitario? Porque por muy baja resistividad que tenga el oro, ¿ya? Si hacen pasar la corriente por 1 kilómetro de oro, ¿ya? Igual le va a costar a la corriente, ¿ya? Por eso es unitariamente, ¿ya? Incluso el objeto menos resistivo, si tiene mucho de ese objeto, igual va a costar que la corriente viaje, ¿ya? Entonces tenemos como dato la longitud del cilindro o del cable, la sección transversal que vale πr cuadrado y la resistividad del material, y con eso se obtiene la resistencia. La resistencia vale resistividad por longitud partido por área, ¿ya? Esta es la segunda manera. No se mide ni causa ni efecto. Se mide la geometría, ¿ya? L y A, y se identifica el material, se identifica molecularmente con la resistividad, ¿ya? Esa es la segunda manera de hacerlo, y conviene saber que algo muy resistivo es poco conductivo, ¿ya? Y algo poco resistivo es muy conductivo. Son como antónimos, son inversos. Así que se puede definir la conductividad, ¿ya? Sigma es el inverso, es la conductividad, y es 1 sobre ρ, ¿ya? Si esto es grande, esto es chico, y si esto es chico, esto es grande, ¿ya? Son inversamente proporcionales. Teniendo sigma tienen ρ, y teniendo ρ tienen sigma, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende que sea muy conductivo o poco conductivo? ¿Ya? Cuando tienen un material, el material puede cristalizar, ¿ya? Un cristal de carbono, un cristal de germanio, un cristal de hierro, ¿ya? Puede cristalizar, y cuando muchos átomos del mismo tipo están unidos, Nicolás López pregunta: ¿significa que las llamadas resistencias usadas en calefacción son poco conductivas o están mal llamadas como resistencia?
Ya, esas resistencias son, cuando algo tiene mucha resistencia, emite mucho calor, así que está bien llamarla resistencia, ¿ya? Les voy a explicar eso, ¿ya? ¿Para qué sirve una resistencia? Solo sirve para una cosa, ¿ya? Para convertir energía cinética de los electrones en calor, ¿ya? Para convertir energía en calor. Si la resistencia es baja, eso no ocurre, ¿ya? Genera fricción, ¿correcto, Bernardo Millán? ¿Ya? Entonces, si hay poca fricción, no va a calentar, ¿ya? Porque la resistencia es baja, ¿ya? Así que está bien llamarle resistencia, ¿ya? El calor por unidad de tiempo, se mide en joules por segundo, ¿ya? Y esto es watt, se define como watt, ¿ya? Entonces, todos los objetos eléctricos, ¿ya? Una estufa eléctrica, un calentador eléctrico, un microondas, la televisión, una radio, un computador, dice consume tantos watts, tantos joules por segundo, ¿ya? En el caso de una resistencia, consume la energía para convertirla en calor. En el caso de la tele, ¿ya? Una tele ecológica consume la energía para convertirla en luz, en imagen, ¿ya? En el caso de una radio ideal, consume la energía para convertirla en sonido, ¿ya? Y en el caso, como le dije, caso sencillo de una resistencia, convierte toda la energía en calor, ¿ya? Y eso se llama efecto Joule, ¿ya? Efecto Joule, convertir energía eléctrica en calor. Lo voy a anotar, ¿ya? Efecto Joule es convertir energía eléctrica en calor, eso es calor, ¿ya? Y este número, la potencia, se calcula como V por I y queda en watt, ¿ya? Queda en watt, ¿ya? Entonces, si quieren saber la potencia de una resistencia eléctrica, los joules por segundo que consume, ¿ya? Tienen que multiplicar V por I, ¿ya? Antonia, remarcar en verde. Ya, eso era en un pizarrón anterior, parece. ¿Ya? Ya, así podemos saber la energía que consume una resistencia. Como dijimos, la resistividad depende del material. Cuando tiene muchos átomos formando un cristal de cobre, cristal de germanio, cristal de carbono, etc. Los electrones libres del nivel más externo van a tener problemas para acomodarse, ¿ya? Porque el principio de exclusión de Pauli dice que no pueden estar en el mismo estado cuántico, ¿ya? Entonces, eso solo pasa cuando es un cristal, ¿ya? Cristal de cobre, puede ser de germanio, de carbono, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llega un electrón 3s1, ¿ya? Con otro electrón 3s1 y no pueden estar iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? El nuevo electrón se mueve un poquito, trata de seguir en 3s1, ¿ya? Pero se mueve un poquito, ¿ya? Súper poco, se mueve algo así como 10 a la menos 40 joules, se corre un poquito, 10 a la menos 40 joules. Llega otro electrón, vea los dos que hay, se corre un poquito también, ¿ya? 10 a la menos 40 joules, etcétera, y todos se van haciendo espacio. Entonces, en este ejemplo, el nivel 3s1, que era una raya, se hace más gordito, y aquí están todos los electrones que trataron de estar en el nivel 3s1. Pueden ser millones, puede ser un mol, ¿ya? Puede ser 10 elevado a 23 electrones que están haciendo eso. Entonces el nivel se convierte en una banda. El nivel pasa de ser una línea a convertirse en algo más gordito, en una banda. En vez de ser nivel de energía, queda como banda de energía, ¿ya?
Entonces eso pasa porque en un cristal los electrones tienen que reacomodarse para seguir cumpliendo con el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? En vez de medir la energía en joules, conviene medirla en electronvolt. Es la unidad adecuada para esa escala. Voy a anotar lo que vale un electronvolt. Un electronvolt es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ya? Entonces, primero eran niveles, ¿ya? A medida que van llegando electrones, estos niveles empiezan a ser más gorditos, ¿ya? Ese nivel pasa a eso, este nivel pasa a esto, ¿ya? Este intervalo, ese intervalo es prácticamente cero, ¿ya? Algo así como 10 a la menos 40 joules, es casi cero. Entonces, cuando está todo acomodado, esto queda como una banda y esto queda como una banda, ¿ya? De nivel pasa a banda de energía, ¿ya? La banda de los electrones de valencia se llama banda de valencia, pero si estos electrones de valencia adquieren energía cinética, pasan a la banda de arriba, ¿ya? Ya no son electrones de valencia que giran en torno del átomo. Ahora son electrones que se mueven en el cristal. Así que pasan a la banda de arriba, la banda de conducción, ¿ya? Esta es la banda de valencia y esta es la banda de conducción, ¿ya? Entonces, la banda de valencia tiene un valor máximo tal que si se supera, el electrón pasa a la banda de conducción, ¿ya? Lo voy a dibujar. Banda de valencia, banda de conducción. Aquí la banda de valencia tiene una energía E sub B, que es la máxima. La banda de conducción tiene una energía E sub C, que es la mínima, ¿ya? Y aquí entre medio hay un vacío, ¿ya? Esto se llama energía del gap, que es la resta entre E sub C y E sub V, ¿ya? E sub C y E sub V. Entonces, cuando esa diferencia es muy grande, o sea, 10 electronvolt o más, el objeto va a ser aislante, ¿ya? Porque 10 electronvolt es mucho, ¿ya? Las bandas están muy separadas. Va a costar mucho que los electrones de la banda de valencia pasen a la banda de conducción, ¿ya? Cuando ese gap es pequeñito, un electronvolt va a ser un semiconductor, ¿ya? Va a costar un poquito, muy poquito, que los electrones pasen de la banda de valencia a la de conducción. Ejemplo, los paneles solares usan germanio o silicio y la energía del gap es más o menos un electronvolt. Significa que si les llega luz, eso es suficiente para que los electrones se empiecen a mover, ¿ya? Un electronvolt es poquito, ¿ya? Por otro lado, si la energía del gap es negativa, ¿ya? Es negativa, significa que las dos bandas tienen traslapo, en vez de estar separadas, se intersectan, ¿ya? Se intersectan. No están así, están intersectadas. Entonces no cuesta nada que los electrones se muevan, ¿ya? Y en ese caso tenemos un conductor, ¿ya? Otra alternativa es que la banda de valencia no esté llena, ¿ya? Entonces, todavía hay energía disponible en la banda de valencia para que los electrones se puedan mover. Así que con un leve empujoncito, por ejemplo, si es el nivel 3S1, el 3S2 todavía puede estar vacío, ¿ya? Entonces, con un leve empujoncito se podría mover, pasar del nivel de valencia 3S1 al nivel de conducción 3S2, ¿ya? Eso también pasa cuando las bandas están semillenas, ¿ya? Y eso es lo que diferencia
un conductor, de un semiconductor y de un aislante. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver la presentación en Peer Deck. Les voy a colocar el link en el chat. Profe, ¿Sí? una duda, ¿cuál es la fórmula de la que sale ahí atrásito que es EGA? Ya. Ese número menos ese número. Gracias, profe. ¿Ya? Es C menos EB. ¿Ya? Ya. Está el link en el chat. Les voy a compartir pantalla. Entonces, estamos viendo que el potencial eléctrico medio en voltios, generado por una carga puntual, ubicada en el origen y medido en el punto P, X, Y, Z, es K por Q sobre R. R es con Pitágoras, raíz cuadrada de X cuadrado, M cuadrado más Z cuadrado. U es la energía potencial eléctrica medida en joules. Es la energía potencial de un sistema. Mínimo tienen que haber dos objetos, ¿ya? Y se puede calcular como la constante K por Q sub A por Q sub B dividido por R. Vimos que I es la intensidad de corriente que se mide en amperes o coulomb por segundo. B es la diferencia potencial medida en voltios o joules por coulomb. La pendiente del gráfico correspondiente es la resistencia, se mide en ohm, volt dividido por ampere. A esta hora comienza el autoestudio, sí, pero estamos terminando, ya quedan como 5 minutos. La ley de Ohm es la relación que dice que la relación entre B e I es lineal. Eso es un caso ideal que solo cumplen los materiales óhmicos. Y el efecto Joule, que permite saber cuánto calor se emite por segundo, o sea, la potencia, se obtiene con la fórmula V por I y queda en watt. ¿Ya? A la derecha estamos viendo otra forma de obtener la resistencia, que es resistencia es resistividad por longitud partido por área, y el inverso de la resistividad es la conductividad. ¿Ya? ¿Hasta qué materia entra en el UTEF formativo? Hasta la materia de la semana pasada, ¿ya? Que fue campo eléctrico. ¿Ya? Y cuando hablé de las bandas, eso se conoce como modelo de bandas o teoría de orbitales moleculares, o sea, orbitales electrónicos convertidos en bandas de moléculas. ¿Ya? Y a la derecha pueden ver el esquema que hice en el pizarrón, ¿ya? Donde se ve la banda de valencia con la energía máxima E sub V y la banda de conducción con la energía mínima E sub C y la energía del gap, que es la resta de ambas, E sub C menos E sub V, ¿ya? Y según el valor de la energía del gap, podemos tener un conductor, un semiconductor o un aislante, ¿ya? Entonces ahora una encuesta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad del concepto de potencial eléctrico? Por favor, respondan la encuesta. 1 es muy fácil, 5 es muy difícil. Muchas gracias por responder.
Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad de la comprensión asociada a la ley de Ohm? Es decir, la resistencia en la pendiente del gráfico V versus I. Y siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad de la comprensión asociada al modelo de bandas? Gracias por responder. Ya. ¿Tienen alguna consulta? Maximiliano dice que no. Ya. Dejamos la clase hasta aquí entonces y lo que corresponde hacer, si tienen tiempo ahora, ya. La idea es que vean los 3 videos respectivos: potencial, resistencia y modelo de bandas. ¿Ya? Hasta aquí dejamos la clase. Gracias, Sofía. Gracias, Catalina. Hasta luego. Gracias, cuídense, que tenga buena tarde. Igual. Chao. Chao. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao.